Bueno, este video tiene por finalidad compartir algunas hipótesis de lectura, algunas tesis sobre Marx, sobre el capital y sobre el marxismo. Lo hacemos a propósito de la aparición de uno de nuestros últimos libros, al mismo tiempo en Madrid, en España, y en Buenos Aires, Argentina. Y entonces quería compartir a través de este medio nuestra mirada sobre Marx y el capital y comentarles sobre este libro que acaba de aparecer. Entonces eso es lo que vamos a hacer en este video. ¿Cuál es el libro? Bueno, el libro en su edición original es esta, salió publicado en Venezuela, se llama en su edición original Nuestro Marx, una muy linda edición que se publicó hace 2 años, en el año 2011. Nosotros estamos ahora a fines del 2013, últimos días de diciembre en Buenos Aires, muy caluroso, con crisis energética, para variar. Y hace 2 años se publicó en Venezuela, en Caracas, a través de la Misión Conciencia. Lo publicaron unos compañeros que tenían una serie de periódicos, Debate Socialista, la Escuela Un Grano de Maíz, la Escuela Política El Arado y el Mar, una serie de programas de radio, Toby Valderrama, Roberto Carlos Palacios y varios compañeros más, a quienes estoy muy agradecido. La edición muy bonita, esta que les acabo de mostrar, tuvo un carácter, si se quiere, artesanal, porque no se distribuyó en librerías, no salió publicado, digamos, no siguió las vías habituales de distribución de un libro. Se publicó de forma gratuita completamente y estaba dirigida esta edición a los compañeros y compañeras de trabajadores de la industria, ¿no? Principalmente de la industria del petróleo. Se presentó el libro en Venezuela en varios lugares, yo recuerdo con mucho cariño y emoción esas presentaciones. En una, por ejemplo, hubo un coro cantando la Internacional, para mí fue muy emotivo, un coro de trabajadores y trabajadoras del petróleo, en el lago de Maracaibo. Después hubo otra presentación en Caracas donde participaron antiguos compañeros de la insurgencia venezolana, ¿no? Entrañables compañeros. Yo conservo este ejemplar porque en Venezuela hay una costumbre que cuando se presenta un libro se le tiran flores, se le tiran pétalos de rosas, incluso le tiran ron también, ¿no? Y esta edición la tengo autografiada por estos 2 compañeros de la izquierda revolucionaria de Venezuela, antiguos compañeros muy queridos, y fue muy emotivo para mí, ¿no? Fue muy importante, lo recuerdo con mucho cariño. Esa primera edición artesanal, gratuita, vino presentada por 3 prólogos. Uno de ellos lo hizo Toby Valderrama, compañero de Venezuela, y los otros 2 prólogos lo hicieron compañeros dirigentes, militantes revolucionarios de una organización política revolucionaria de América Latina. Y las reacciones fueron, digamos, no fueron reacciones de debate teórico, de discusión de las tesis, como uno puede esperar frente a cierta aparición de un libro, ¿no? Que alguien lo discuta en sus tesis, sino que fueron reacciones represivas, fueron reacciones que, motivadas en el intento de aplastar todo pensamiento disidente, continuar persiguiendo al marxismo, continuar como en las viejas épocas de Videla, Pinochet, Stroessner, Somoza, Batista, etc., continuar demonizando al pensamiento de izquierda, al pensamiento radical, al pensamiento revolucionario. Y entonces se publicaron una serie de notas
que aparecieron en la web, acusándome de ser un teórico de la subversión, de ser un ideólogo del terrorismo, de formar parte del frente teórico del terrorismo, y utilizaban fotografías mías, trucadas, ¿no? Habían utilizado una fotografía mía de una conferencia que yo di hace varios años en Europa, en Galicia, sobre marxismo, y trucaron esa fotografía, le pusieron un fondo distinto al original, y con ese truco y una serie de notas publicaron en la web, digamos, una serie de intervenciones difamatorias, falsas, y además con una intención persecutoria y también intimidatoria, ¿no? Lo que ellos buscan es que uno no piense, que no escriba, que no investigue, que no defienda las causas populares y, en última instancia, acallar toda disidencia, ¿no? En nombre de la libertad y del pluralismo y de la sociedad de mercado y de la seguridad democrática y un montón de palabritas que circulan, todas herederas de la doctrina de seguridad nacional y del Plan Cóndor, pretenden acallar el pensamiento disidente. Eso es lo que pretenden, ¿no? Y entonces las primeras repercusiones de este libro que ahora presentamos estaban, digamos, vinculadas a esas operaciones de contrainsurgencia, de contraterrorismo, de represión, de neomacartismo, como la querramos llamar. O sea, pretendían que nos callemos la boca, que no defendamos más a los sectores populares, a la clase trabajadora, a los rebeldes. Y con toda humildad le aprovechamos este video, porque seguro lo van a ver y también lo van a contestar, como han hecho con tantas otras intervenciones nuestras, que nos clasifican en una página de los servicios de inteligencia como se llama Conociendo al Enemigo, y aparecen siempre en nuestras cosas. Aprovecho para decirle a esta gente que no nos vamos a callar, que no vamos a dejar de investigar, que no vamos a dejar de defender a los rebeldes de este continente, por convicciones políticas, en primer lugar, y también por historias personales, porque mi abuelo, la familia de mi abuelo fue en gran parte asesinada por los nazis. Mi abuelo estuvo en un campo de concentración de los británicos. Mi papá fue amenazado de muerte, mi viejo en tiempos del general Videla, tuvo que escapar de la casa, se fue clandestino. Y si yo cediera a esos chantajes que nos pretenden apretar para que nos refugiemos en la comodidad de la academia y que no nos vinculemos con los movimientos sociales, digamos, buscan que nos autocastremos, que nos autocensuremos, que nos callemos y que terminemos haciendo un marxismo domesticado, ¿no? Una teoría social que no jode a nadie, que no molesta a nadie, de consumo puramente universitario. Si yo cediera a ese chantaje, además de que me estaría traicionando a mí mismo por mis convicciones, estaría traicionando la memoria de mi abuelo y de mi viejo. Entonces, con toda humildad, ¿no? Yo no soy nadie, pero le contesto a esta gente que desistan, porque que se saquen esa idea de la cabeza. Nosotros no vamos a ceder a ningún chantaje de ningún tipo. Vamos a continuar en la misma que estuvimos hasta ahora, ¿no? Defendiendo las causas populares y tratando de que el marxismo siga vivo, siga incomodando a los poderosos. Desde ese ángulo escribimos este libro. Y si tenemos esas reacciones es porque en alguna medida logramos el efecto, ¿no? Bien, esa fue la primera edición sobre Marx, el capital y el marxismo, que salió de manera artesanal. Ahora, en estos momentos, es más, hoy mismo, mientras estoy grabando esto, se está presentando en Madrid este libro, esta edición de nuestro Marx,
que publican los compañeros de La Oveja Roja. Todo mi agradecimiento al compañero Alfonso de La Oveja Roja, el editor español, y a Belén Gopegui, porque el prólogo a la edición esta española que se presenta hoy en Madrid lo hace Belén Gopegui, una entrañable amiga y compañera que, más allá de la amistad, es una gran escritora de ficción, absolutamente consagrada, y que nunca transó, nunca se adaptó al orden establecido, ¿no? Pierre Bourdieu dice por ahí que los intelectuales patalean, protestan, expresan su disconformidad a los codazos hasta que son reconocidos y consagrados. Ahí se calman, se callan la boca y se integran. En última instancia lo que querían eran ser admitidos por el poder. No es el caso de Belén Gopegui, porque Belén, a quien conocí en Cuba y a quien le mando también un gran abrazo, es ya una escritora consagrada. Yo les recomiendo, si pueden, buscar sus novelas. Yo me he leído gran parte de ellas, son muy buenas, pero aún siendo una autora consagrada, por ejemplo, recuerdo una vez que viajé al Estado español, el periódico burgués El País, periódico que nadie puede acusar de ser de izquierda precisamente, le dedicaba la tapa de su suplemento literario, su suplemento cultural a Belén Gopegui. Y ella no se dejó encandilar por esos cantos de sirena, siguió defendiendo la causa de los trabajadores, siguió defendiendo la causa del socialismo, siguió y continuó defendiendo la revolución cubana, entabló una serie de polémicas muy duras contra la socialdemocracia europea, que impugnó el proceso de Chávez y que vive insultando a la revolución cubana y denostando cualquier expresión de rebeldía latinoamericana. Belén Gopegui salió a cruzarlo, salió a polemizar, se mantuvo siempre firme. Así que yo, muy agradecido, para mí es un honor que Belén Gopegui haga ese prólogo a la edición española. La otra edición, que ahora mismo está saliendo, aunque no sé si todavía está en las librerías, se publica en mi país, en Argentina, se las muestro. Se publica con el título Fetichismo y poder en el pensamiento de Karl Marx, que es el contenido central del libro, ¿no? Lo publica la editorial Biblos, que es una editorial que publicó mi primer libro, publicado, no mi primer libro escrito, pero sí el primero que publiqué sobre Marx en su tercer mundo, y muy agradecido entonces a Javier, que dirige la editorial Biblos, a Verónica y a Mónica, la editora, que me corrige no solo la gramática, la articulación de sujeto y predicado, la cuestión formal, sino que me discute las tesis políticas. Entonces, todo un trabajo de edición y un trabajo realmente contestarle a Mónica. A mí siempre me da gracia sus observaciones porque me siento raro de que la editora no solo, digamos, logre pulir el libro en términos formales, sino que, como Mónica también es marxista, discute las tesis políticas. Y yo estoy muy agradecido. La verdad que tengo que justificarle a esta compañera por qué puse tal tesis, de qué libro lo saqué y una justificación histórica. Así que bueno, la edición salió muy linda, yo estoy muy agradecido a Biblos, a los programas de investigación donde yo participo, que digamos de alguna manera acompañan esta edición, y a Javier, que publicó ya otros libros míos, ¿no? Sobre Marx, sobre la reforma universitaria de Córdoba, y Deodoro Roca, sobre el marxismo argentino y latinoamericano, en fin, una serie de trabajos. Bien, ¿desde dónde hacemos este libro? ¿No? ¿Desde dónde hablamos de Marx y el capital? Pregunta fundamental desde el punto de vista metodológico, ¿no? ¿Desde dónde habla quien escribe? Bueno, nosotros pensamos que es imposible aproximarnos al capital de Marx de manera desnuda, de manera desprovista de un punto de vista, de un ángulo, una perspectiva, desprovista de ideología. Siempre la mirada de las ciencias sociales y de la filosofía es una mirada situada,
en perspectiva, desde un ángulo, desde una ideología, y es inescindible de un contexto histórico, de una perspectiva y un proyecto político, se lo sepa o no se lo sepa, se lo haga de manera consciente o de manera inconsciente, siempre la política impregna nuestra mirada del mundo social, y de forma inescindible de la ideología. Es imposible sacarse la ideología como si fuera un saco y lo colgamos en el perchero. No, la ideología permanentemente nos acompaña, ¿no? Y tiñe, impregna nuestra mirada del mundo social, nuestro ángulo, nuestro enfoque. Entonces, hay dos maneras de operar frente a eso. Una es volverlo explícito, que es lo que estamos intentando hacer ahora, explicitar el criterio desde el cual leemos el Capital de Marx e interpelamos a Marx, para someterlo al debate, al intercambio de ideas, a la discusión. La otra opción es pretender desconocerlo, esconderlo, meterlo debajo de la alfombra, hacer como que no existe, creyendo ingenuamente que de esta manera eludimos a la ideología. Y en realidad la ideología nos acompaña siempre. Cuando no la sometemos a la luz y a la discusión pública, igual está la ideología, pero nos dirige la mirada y nosotros no podemos hacer nada con ella. En cambio, de esta manera, uno vuelve consciente y explícito el ángulo desde el cual leyó una obra o propone ciertas hipótesis o interroga el orden social. ¿Sí? En la tradición de las ciencias sociales, hoy es habitual tener que citar autores para fundamentar las opiniones. Yo tengo cierta sospecha de que esta costumbre debe provenir de la Iglesia, ¿no? De la Iglesia católica y de ese saber escolástico medieval, donde permanentemente la cita de autoridad era imprescindible para poder hablar, y para poder escribir, y para poder debatir. Y algo de esas costumbres quedaron en la academia. Entonces, estas son mis opiniones, pero si hubiera que sustentarlas con autoridades, entre comillas, a mí se me ocurren dos autores. Uno es un sociólogo norteamericano, crítico del mundo del imperialismo norteamericano y de las corrientes predominantes en la sociología norteamericana, que se llama Alvin Gundner, y que tiene un libro muy interesante, La crisis de la sociología occidental, en el cual resume lo que yo acabo de plantear diciendo que toda ciencia social y toda filosofía tiene parte de presupuestos básicos subyacentes. Presupuestos básicos subyacentes que permean la mirada del orden social y que están siempre presentes. El otro autor que se me ocurre citar para fundamentar este punto de vista metodológico, según el cual hay que explicitar el ángulo, la perspectiva, el horizonte, la ideología desde la cual hablamos, pensamos, escribimos, actuamos y en última instancia vivimos, es Antonio Gramsci, quien en los cuadernos de la cárcel, texto escrito en prisión, en el cuaderno número 11, en la introducción del cuaderno número 11, en una perspectiva bastante análoga a lo que Gundner llama presupuestos básicos subyacentes, Antonio Gramsci sostiene que toda filosofía está impregnada de una marca del contexto histórico, de un proyecto político y de una ideología. Todo pensamiento teórico, filosófico y científico es ideológico, es político y tiene una marca histórica. El nuestro también, el nuestro no es una excepción. Bien, entonces, ¿cuáles son nuestros presupuestos básicos subyacentes? ¿Cuál es nuestra ideología? ¿Desde dónde leemos el Capital? Nosotros leemos el Capital, en primer lugar, desde América Latina, ¿no? Y no es un dato menor, porque en las ciencias sociales, todavía hoy, en el siglo XXI, existe, según nuestro punto de vista, una ideología que se llama eurocentrismo. Además, Samir Amin tiene un libro, si no me acuerdo mal, que se llama El eurocentrismo, crítica de una ideología.
Y esa ideología sigue estando presente hoy en día. Entonces, debatir, pensar, reflexionar, compartir hipótesis sobre el capital de Marx y su crítica del mercado capitalista no es independiente del ángulo desde el cual lo hacemos. Entonces, interpelar a Marx desde América Latina, desde el tercer mundo, desde el mundo periférico y dependiente, tiene una marca importante que nosotros hacemos propia, ¿no? y la reivindicamos. Nosotros tratamos, por ejemplo, para dar solo un ejemplo, de recuperar la reflexión crítica y radical de la teoría marxista de la dependencia, fundamentalmente en sus expresiones más militantes, más radicalizadas, para dar solo un nombre, Rui Mauro Marini, ¿no? Marxista revolucionario brasileño, que militó en el MIR chileno también, y nosotros recuperamos esa mirada latinoamericanista de Marx y del capital, ¿no? Y a partir de allí vamos a interrogar a Marx desde un ángulo, priorizando, por ejemplo, el papel que tiene la conquista de América en el pensamiento de Marx, ¿no? Que muchas veces pasó desapercibido para gran parte del marxismo tradicional. Es el propio Marx el que postula que la nefasta y genocida conquista de América por parte del colonialismo europeo es fundante de la conformación del sistema capitalista mundial. Es el propio Marx el que lo plantea. En el capítulo 24 del libro 1 del Capital, titulado La llamada acumulación originaria, ¿no? Sin conquista de América, sin el robo sistemático del oro, de la plata, de la minería, sin la masacre de los pueblos originarios, 70 millones de compañeros y compañeras, 70 millones de personas masacradas, asesinadas, ¿no? Más que en la Segunda Guerra Mundial. Ahí está el nacimiento del capitalismo, a partir de la violencia, la conquista, el sometimiento, el convertir al pueblo sometido y colonizado en una subespecie humana, prácticamente en gente no humana, ¿no? En sujetos no humanos, en no sujetos. Y es el propio Marx en el Capital el que lo plantea. Nosotros por eso lo destacamos, porque leemos el Capital y leemos el marxismo y la teoría crítica desde América Latina, ¿no? Ernest Mandel, que no era latinoamericano, era belga, un judío belga, también perseguido por los nazis en su época, plantea en un artículo que, si no recuerdo mal, se llamaba La industrialización, la llamada acumulación originaria y la industrialización del tercer mundo, trata de recuperar esta mirada de Marx con cifras, ¿no? Con base empírica. Entonces sintetiza, si yo no me acuerdo mal, a 5 economistas que habían hecho estudios empíricos sobre esta conquista de América y del tercer mundo, de la India, del África, etc. Y trata de establecer, digamos, un cuadro sintético de todas esas cifras, de los robos, de la rapiña, la conquista, el endeudamiento, y llega a formular que, bueno, todo el capital robado, todas esas sumas de oro y plata que fueron lanzados al mercado europeo, sumaban mucho más capital que todo el que existía en Europa en la época que se inventa la máquina de vapor. Y daba las cifras exactas, que yo no las recuerdo de memoria, ¿no? Pero están en esos estudios. Entonces, desde ese ángulo leemos el Capital, desde América Latina, poniendo en primer lugar el papel de la conquista europea. Y lo leemos también a partir de la historia argentina. Es un presupuesto que no nos queremos sacar de la espalda, porque nosotros estamos situados, ¿no? Nosotros somos, digamos, la continuación de varias generaciones de luchadores que fueron masacrados en nuestro país, ¿no? Nuestro país vivió no solo los 30.000 desaparecidos de la década del 70, antes hubo masacre y persecución y represiones feroces, todas mediante la violencia y el ejercicio del poder y de la fuerza material contra el movimiento sindical, contra la clase obrera organizada, y antes contra la campaña al desierto, así lo llamaba la burguesía, con el general Roca a la cabeza, genocidios contra los pueblos
originarios, robo de sus tierras, esclavización de sus familias, matanzas contra los gauchos montoneros, contra las masas rurales de que en Argentina se llaman gauchos y en Venezuela se llaman llaneros, y bueno, en cada país te asumen un nombre distinto, pero que fueron todas masacradas en la expansión del sistema capitalista. Entonces, interpelamos a Marx y leemos El Capital desde la historia de América Latina, desde la historia argentina, desde nuestros 30.000 desaparecidos y también desde una historia personal. Porque como decía nuestro viejo maestro y amigo León Rossigner, que ya falleció hace poquito tiempo, nuestro marxismo es un marxismo con historia y es un marxismo con sujeto. Estamos muy lejos de aquellas viejas y por suerte perimidas y superadas modas altuserianas que pretendían borrar al sujeto de la historia, pretendían contarnos una historia como proceso sin sujeto y que derivaron después en toda la cadena de corrientes metafísicas que nosotros intentamos someter a discusión en este libro, vinculadas al posmodernismo y a todas las metafísicas postestructuralismo, llamado posmarxismo, que en realidad es un ex-marxismo, como se dice por ahí. Entonces, superadas esas modas altuserianas que pretendían borrar al sujeto de la historia, nuestro marxismo es un marxismo con historia y con sujeto. Es un marxismo con subjetividad, ¿sí? Y lo reconocemos explícitamente, ¿no? Y reivindico aquel viejo artículo de León Rossigner, La izquierda sin sujeto. Los invito a buscarlo en internet y a leerlo, muy buen artículo. Y entonces, desde un marxismo con historia y con sujeto, hablar de la subjetividad, reflexionar, ponerla en discusión y en debate, no es perder el tiempo, no es dar un rodeo que nos aleja de la teoría, para nada. Es tratar de explicitar de manera sistemática, coherente y rigurosa la impregnación que marca nuestra lectura y nuestros modos de interpelar la teoría crítica de la teoría social. Entonces, explícitamente reconocemos y decimos que también, no solo de la historia de América está presente en nuestra mirada de Marx y El Capital, y la historia de nuestros compañeros desaparecidos, también la historia personal. Esto de que parte de mi familia fue asesinada por los nazis, de que a mi viejo, los militares de Videla, de la dictadura feroz de Videla, obediente y sumisa con el imperialismo norteamericano, lo amenazó de muerte, se tuvo que ir de su casa, etc., forma parte de las historias personales. Y las historias personales, según nos enseña Sigmund Freud y el psicoanálisis, también constituyen parte de nuestra mirada. Un marxismo que pretenda desconocer la historia subjetiva es un marxismo que paradójicamente pretende constituirse en teoría de la historia, pero no puede dar cuenta de su propia historia. Es una teoría de la historia que aparentemente no tiene historia. Y eso es una contradicción en el peor sentido de la palabra contradicción. Eso es más bien una incoherencia, ¿no? Eso es una incoherencia, es una inconsistencia. No una contradicción dialéctica, sino una inconsistencia lógica y política. Entonces, a partir del psicoanálisis, que debe ser recuperado y con el cual tenemos que entablar un diálogo todavía pendiente en el marxismo, las historias personales también están presentes en nuestras lecturas de Marx y en lecturas del Capital, ¿no? Entonces nosotros somos el resultado de un proceso previo, colectivo, social y también familiar y personal, donde la violencia y el poder, ¿no?, y el ejercicio de la fuerza material para reproducir el orden social y someter a los pueblos rebeldes y disciplinar a los disidentes y a los insurgentes y a los revolucionarios y perseguirlos y castigarlos y censurarlos, forma parte de nuestra historia, forma parte hasta de mi identidad personal, porque así hemos tenido que sobrevivir en este país, en este continente y en este mundo que nos tocó vivir. Entonces lo reconozco explícitamente, lo someto a debate y formulo que está presente en nuestra lectura de Marx. No es casual que en estos libros nosotros prioricemos cada pasaje de los Grundrisse, que son los primeros borradores del Capital,
Marx escribió 4 veces El Capital. Cada pasaje de los Grundrisse o cada pasaje del Capital, donde Marx, cada línea, cada renglón, cada nota al pie, donde Marx nos habla de la violencia y el poder. ¿Por qué nos interesa? No solo por un interés teórico genérico, también porque formó parte de nuestra vida, ¿sí? Porque la violencia y el poder es inescindible del mercado capitalista y del funcionamiento de la sociedad capitalista. En Argentina, en América Latina y en todo el mundo. Porque sospecho que esto también pasó en Europa. Cuando Gabriel García Márquez, en el año 1982, si no recuerdo mal, le dan el premio Nobel y en Suecia le dice a ese público europeo lo que estaba sucediendo en nuestro continente, en nuestra América, y hace una cuenta, dice, la cantidad de desaparecidos y desaparecidas de América Latina es muy superior a la población de este país, a la población de Suecia. Cuando García Márquez hacía eso en 1982, todavía no estaban las fosas comunes de Colombia, que se acaban de encontrar una con 2.000 cadáveres del año 2007, y ya en esa época marca el nivel de represión sin el cual no funciona el capitalismo en todas sus variantes, la neoliberal, la keynesiana, el capitalismo salvaje, el capitalismo humanitario, el capitalismo. Sin represión, sin genocidio, sin matanzas, sin violencia, sin ejercicio de la fuerza material, sin relaciones de poder, no hay capitalismo, no hay relación de capital. Eso lo comprobamos en nuestra historia, pero también lo comprobamos en la reflexión crítica de Marx. Hay que esforzarse demasiado en un sentido economicista para no ver esa reflexión de Marx en la obra del Capital. Hay que esforzarse mucho para no verla. Y lamentablemente gran parte del marxismo oficial, del marxismo tradicional, tanto de la Segunda Internacional socialdemócrata como después de la época del estalinismo, y otras corrientes que pretendían ser críticas del estalinismo, pero le debían demasiado, terminaron construyendo un marxismo economicista. A Marx lo convirtieron en un teórico del factor económico en la historia, ¿no? Cuando el marxismo no es nunca una teoría de los factores, es una mirada del orden social que concibe a la sociedad como un conjunto de relaciones sociales, articuladas y estructuradas históricamente, pero un conjunto de relaciones sociales, no una sumatoria de factores, de la cual el factor económico, entre comillas, sería la base, después viene el factor político y jurídico y después arriba de todo el factor ideológico y cultural, ¿no? Una teoría de factores, una sumatoria de factores. Eso no es la sociedad capitalista, esa no es la mirada de Marx, y lo podemos corroborar en la historia de América Latina. Pero también, como bien aclaró García Márquez cuando le dan el premio Nobel, pero también en la historia europea, porque no nos podemos olvidar de lo que significó el nazismo, no nos podemos olvidar de lo que significó el fascismo en Italia, el franquismo en España, país donde se está presentando hoy este libro. Y no solo nazismo alemán, fascismo italiano y franquismo español, también en la supuesta democrática Inglaterra no nos podemos olvidar el papel del colonialismo británico, feroz, sanguinario, represivo, salvaje, ¿no? ¿Qué hizo Inglaterra en la India? ¿Qué hizo en América Latina? ¿Qué hizo en China? ¿Qué hizo Francia, la campeona de los derechos humanos y de las libertades individuales, en Argelia? ¿Cómo se comportó el Estado francés y la burguesía francesa y sus fuerzas armadas en Argelia? Torturaron y violaron a más de 1 millón de personas. Tuve el honor de conocer a Henri Alleg, entrañable compañero recientemente fallecido, víctima de la tortura de los paracaidistas franceses en Argelia, ¿no? Judío, comunista, francés, europeo, internacionalista que fue a Argelia, que fue sometido a torturas feroces por los maestros de los torturadores argentinos, guías inspiradores de los torturadores norteamericanos en Vietnam, y Henri Alleg nos contaba la ferocidad del colonialismo francés. Entonces, no solo fueron los nazis alemanes, los fascistas italianos, los franquistas españoles.
también los ingleses, los franceses y los norteamericanos fueron maestros de la tortura. Entonces, todo el sistema capitalista en su conjunto, a diferencia de lo que dicen las películas de Hollywood, se basó y se basa en la tortura, en el sometimiento, en las perversiones más salvajes que no hace un loquito suelto, sino que son sistemáticas, que forman parte de un sistema de dominación. ¿Qué sucede en las cárceles de Abu Ghraib en Irak? ¿Qué sucede en las cárceles clandestinas de Guantánamo, base colonial norteamericana todavía en el siglo XXI? Hay tortura, como los nazis. Para nosotros el imperialismo norteamericano es la continuación del nazismo, ¿no? Entonces, a la hora de leer El Capital, a la hora de interpelar a Marx, nosotros priorizamos los mecanismos de ejercicio de la fuerza material, las relaciones de poder y de violencia, no solo porque son fundamentales en la teoría de Marx, sino porque está comprobado que en la sociedad capitalista real, que es el objeto de estudio del Capital, esas relaciones de violencia y de poder y de dominación son constitutivas del orden capitalista. No hay mercado capitalista sin poder y sin violencia. Por eso Marx, en un pasaje de Los Grundrisse, los primeros borradores del Capital, señala que la guerra es lo originario. El conflicto, ¿qué es la guerra? Es la continuación de la política por otros medios. Es la continuación del choque entre las clases sociales por medios violentos. Y ese choque, ese conflicto agudo, con muerte, con matanzas, etcétera, con ejercicio de violencia y sometimiento, es constitutivo de la sociedad de clases. No es cierto que vivimos en una armonía y que la guerra viene a interrumpir esa armonía. El conflicto lo trae un infiltrado y lo introduce desde afuera en la armonía. No es cierto. En Los Grundrisse Marx, acá en este libro tratamos de dar la fuente de manera, al menos aspiramos, rigurosa, señala que la guerra y el conflicto son constitutivos de la sociedad de clase. Bueno, eso en Los Grundrisse, primeros borradores del Capital. En El Capital, la cuarta redacción, en la llamada acumulación originaria, Marx señala que la violencia es ella misma una potencia económica. Sin esa violencia no hay mercado capitalista, no hay relación social de capital. Para que un trabajador o una trabajadora vayan al mercado laboral a vender su fuerza de trabajo, su capacidad laboral, tiene que haber sido expropiado o expropiada de sus condiciones de vida. Y esa expropiación siempre se hace de manera violenta. Y no es que sucedió una vez en la historia, en la época prediluviana, ya en los orígenes, cuando el capitalismo estaba en pañales, y después nunca más se repitió. No, las matanzas, las guerras, las conquistas, los sometimientos violentos de los pueblos rebeldes se siguen reproduciendo periódicamente en la historia. No solo como lo plantea Marx, como lo ha planteado después Rosa Luxemburgo, ¿no? Que demostró en varias de sus obras que la llamada acumulación originaria es un proceso cíclico en la reproducción ampliada del capital. Y la conquista es permanente de territorios y de relaciones sociales. Cuando ya no quedan nuevos territorios por conquistar, el capital va por los territorios ya no solo geográficos, sino sociales. Y siempre hay un espacio nuevo para conquistar, para destruir, para fragmentar y para neutralizar, incorporándolo, subsumiéndolo de manera formal o de manera real, según la época histórica, o combinando ambos tipos de subordinación y de subsunción y de dominación. Por lo tanto, ¿desde dónde leemos el Capital? Desde América Latina, desde la Argentina, desde nuestros desaparecidos, desde nuestras historias personales, y por eso priorizamos en primer lugar ese ejercicio de la fuerza material, de la violencia y el poder. Un profesor alemán, a quien mucho le agradezco que haya leído esta obra y la comentó en su momento, en esas primeras versiones,
señala, bueno, no, nos dice una serie de alabanzas que mucho agradecemos, que nuestra lectura es muy rigurosa, etcétera, etcétera, pero que de acá se deducen peligrosas consecuencias revolucionarias. Y lo vive como algo grave y malo. Y un profesor en la Universidad de Buenos Aires, cuando expusimos las tesis de este libro, también nos dijo, increpándonos, un profesor de izquierda, incluso con vocación marxista, pero vos escribís como un militante. No, es que estos profesores no se equivocan. Es verdad que pretendemos extraer del Capital, voy a citar textualmente, peligrosas consecuencias revolucionarias. Yo le sacaría peligrosas. Consecuencias revolucionarias, porque para eso escribió Marx El Capital, para demostrar la historicidad del modo de producción capitalista, no solo cómo funciona, sino su crisis, y cómo en el seno del corazón del capitalismo late la crisis y la posibilidad de emergencia de un sujeto colectivo que derroque el capitalismo. El capitalismo solo no se va a caer nunca, por más crisis que tenga, hay que derrocarlo. Y desde ese ángulo leemos El Capital. Entonces no se equivoca este profesor alemán cuando dice la lectura de Néstor infiere de Marx y del Capital consecuencias revolucionarias. Sí, esa es la idea, nos entendió bien entonces. Tampoco se equivoca este profesor argentino cuando nos dice, bueno, escribís como un militante, por supuesto. Marx era un militante, como demuestra Riazanov en sus biografías y Mering. Marx era un militante. Marx escribió libros a pedido, el Manifiesto Comunista está escrito a pedido de la militancia. Y El Capital es una obra política. El Capital no es un texto de economía roja, es una obra política. La noche que Marx lo terminó, creo que a la 1 o 2 de la mañana le escribió a Engels, por fin terminé este libro, te lo debo a vos, querido amigo, te lo agradezco enormemente. Este libro, dice Carlitos Marx, que era un hombre bastante modesto y muy medido en sus juicios, jamás formulaba uno sin pensarlo dos veces, este libro es un misil contra la burguesía. Clase social que no se va a recuperar nunca más del misil que le tiro con este libro. Lo plantea Marx la noche que termina de redactar la primera edición del Capital y que le escribe agradeciéndole a Engels toda la ayuda económica para que él se pudiera poner en el Museo Británico a estudiar. Entonces es una obra política, el propio Marx lo plantea. En su correspondencia con Engels también señala, hace todo hace todo el diagrama, toda la síntesis, todo el árbol categorial del Capital, lógico dialéctico, y termina diciéndole a Engels, todo esto, ¿dónde termina? En la lucha de clases, que es la única manera de acabar con esta basura, el capitalismo. Carlos Marx, el corazón del Capital late al ritmo de la lucha de clases. Y Marx es un teórico no solo del factor económico en la historia, sino que también es un teórico de la explotación, de la dominación y del poder. No es cierto, como ha dicho la academia latinoamericana y norteamericana, siguiendo dócilmente a la academia francesa, no es cierto que Marx solo es, en El Capital, un teórico del factor económico y de la explotación, pero que no tiene una palabra que decirnos de la dominación y del poder, porque el teórico del poder aparentemente habría sido Max Weber. Otros dicen, no, no era Weber, el teórico del poder es Federico Nietzsche. Y así de seguido van rastreando a ver quién puede ser el teórico del poder y la dominación, porque el marxismo no tiene nada para decir sobre el poder. Nosotros pensamos que sí tiene mucho para decir sobre el poder. Y ese balance de que no hay una teoría política en Marx y no hay una reflexión sobre el poder, que planteó Norberto Bobbio, por ejemplo, y que Luis Althusser en su segunda etapa, después de Elementos de Autocrítica, y Michel Foucault y otros compañeros, le terminaron dando erróneamente la razón a Bobbio. Es verdad, Marx no tiene una teoría política, no tiene una teoría del poder, no tiene una teoría de la dominación. Para nosotros es una afirmación errónea y que mucho le debe a la derrota del movimiento rebelde
de mayo del 68 en Europa. Consecuencia de esa derrota es que gran parte de esa intelectualidad se quebró, se dio terreno a las posiciones, sean liberales en un primer comienzo, después sean posmodernas en una segunda etapa, se sintieron derrotados, pero la derrota de esa intelectualidad académica parisina no es la derrota del marxismo. Tienen todo el derecho del mundo estos amigos de Francia a sentirse derrotados y hacer el balance que ellos quieran, pero es su derrota, no es nuestra derrota. No es la derrota de Marx, del marxismo, por lo menos del marxismo revolucionario. Y el marxismo latinoamericano, y me animaría a decir el marxismo guevarista, la expresión más alta del marxismo radical latinoamericano y tercermundista. Y quizás también del primer mundo, ¿por qué no? Porque Marcuse ha dicho por allí, en sus debates con Rudi Dutschke, que la estrategia para terminar con el sistema capitalista mundial es la estrategia del Che Guevara, incluyendo a las grandes metrópolis capitalistas. Así que habría que reflexionar si este marxismo revolucionario no vale también para las metrópolis capitalistas. Sospechamos que sí. Bien, entonces ese es nuestro ángulo de abordaje al capital. Por eso es, digamos, el conjunto principal de nuestros presupuestos básicos subyacentes. Desde ese ángulo interpelamos la obra y por eso priorizamos el poder, la violencia y el ejercicio de la fuerza material. Bien. También debo reconocer que junto a nuestros presupuestos históricos, políticos, ideológicos y también, ¿por qué no personales?, hay una incomodidad de nuestra parte frente al mundo que vivimos. Yo me siento muy incómodo frente al reino de la posmodernidad. Habitamos la posmodernidad. La posmodernidad no es un invento de los posmodernos. Los posmodernos lo que hacen es convertir lo que es en un deber ser. Parten de una descripción y de allí infieren erróneamente un programa político y teórico y epistemológico. ¿Sí? Describen fenómenos que realmente suceden, pero los aplauden como el mejor de los mundos posibles. Eso es en general el posmodernismo, para decirlo en una palabra. Nosotros no compartimos ese programa posmoderno, nos sentimos incomodísimos con la sociedad posmoderna, pero reconocemos que algunos de esos fenómenos que los pensadores posmodernos describen existen en la vida real. Y frente a ellos estamos muy incómodos. Como decía Fichte, teórico de la filosofía clásica alemana, posterior a Kant y anterior a Hegel, Fichte decía, uno elige la filosofía de acuerdo a lo que uno es. Bueno, nosotros elegimos el marxismo de acuerdo a nuestra manera de vivir. Y nos incomodamos frente al reino de la posmodernidad porque nos parece un mundo mediocre. Lo que José Ingeniero llamó el hombre mediocre es la síntesis del tipo de subjetividad que nos quisieron instalar, ¿no? Y que el posmodernismo aplaude, festeja, celebra esta noción de identidades que se diluyen, ¿no? Vínculos humanos efímeros, amores líquidos, como dijo Bauman con mucha sagacidad por ahí, amores líquidos, identidades políticas muy débiles. Alguien se mete a militar, declara que él va a luchar toda su vida por la revolución y le dura 8 meses. A los 8 meses se va a vacaciones y se olvidó de la lucha y después compra otra moda. Esta cosa tan light a mí me incomoda, yo lo reconozco explícitamente, no me siento cómodo. Y este libro en parte expresa esa incomodidad, ¿no? Es el punto de llegada de muchos años de reflexión, de muchos, porque el Capital lo leímos hace muchos años, lo venimos estudiando en varios seminarios colectivos, ¿no? En distintos ámbitos militantes y también en la universidad. Pero además de ser el punto de llegada de esos muchos años de reflexión, expresa también una incomodidad frente a las relaciones sociales que se viven hoy en día, que son las que predominan. Nosotros tratamos de que no sea así, ¿no? Aspiramos a cambiar este orden social, no a conformarnos, no a aplaudir. Sí hay que tener un principio de realidad, pero eso no implica aplaudir, festejar y celebrar la mediocridad.
de la posmodernidad. Aspiramos a superarla. Como dijo por allí Perry Anderson, si alguna vez logramos concretar la revolución socialista, no va a ser el perfeccionamiento de la modernidad ni de la posmodernidad, va a ser la superación de ambas. Eso debería aspirar a ser el socialismo. Bien, la estructura del libro, la estructura formal, tiene 3 partes. La primera parte es una introducción que tiene que ver con este momento de época que vivimos. La hegemonía durante 25 años del posmodernismo. Es una discusión con la familia post. Postmodernismo, postestructuralismo, postmarxismo, multiculturalismo, pragmatismo norteamericano, ¿no? Esta familia de los post, que por lo general parten de un hecho puntual y lo transforman en absoluto, lo hipostasían, ¿no? Parten de algo que es relativo y lo absolutizan, siguiendo un estricto orden metafísico. Las metafísicas funcionan de esa manera, siempre se adopta algo particular, se lo extrae del tiempo y del espacio, es decir, de las coordenadas de la historia, y se lo universaliza. Toda metafísica implica un falso universal, ¿no? Un universal al margen del tiempo y del espacio, al margen de la historia, como plantea Antonio Gramsci por allí en los cuadernos de la cárcel. Nosotros, siguiendo ese hilo metodológico, acusamos, impugnamos, discutimos con la familia de los post. Y lo primero que le decimos, aunque ustedes se sientan subjetivamente antimetafísicos, son los peores metafísicos. Que en el terreno del pensamiento marxista es una palabra peyorativa, lo aclaro, es algo negativo. Ustedes son metafísicos y ustedes han legitimado, en términos generales, el nuevo orden social capitalista, desde 1990 para acá, o si quieren ustedes desde 1979, cuando Lyotard escribe, en la misma época que Margaret Thatcher sube en Inglaterra, Lyotard en Francia escribe sobre la posmodernidad, o si quieren ustedes desde el 74, la crisis del petróleo. No importa tanto la fecha que le pongamos, podemos discutirla, ¿sí? Pero digamos, desde mediados de la década del 70 hasta el año 2000 como mínimo, predominó una forma social capitalista que a nivel popular se conoció como neoliberalismo, a nivel científico, científico entre comillas, porque de científicos no tienen nada, la corriente que lo hegemonizó se llama la economía neoclásica, la escuela de Chicago, Milton Friedman, von Hayek, von Mises, etc. Y en el terreno de la filosofía y del arte, el posmodernismo. Fueron en paralelo, como han señalado muchos compañeros marxistas, demasiada casualidad ese paralelismo. Auge de economía neoclásica y neoliberal, posmodernismo en la cultura y la filosofía, en paralelo, demasiado paralelo, y en general una corriente aplaudiendo a la otra, el posmodernismo aplaudiendo el reino neoliberal. Nosotros en la introducción del libro intentamos someter eso a crítica. Por eso planteamos volver a Marx, pero no volver al Marx de antes, no volver a la Segunda Internacional o a la época de Stalin, no es una nostalgia. A un Marx, si quieren ustedes, previo a la caída del muro de Berlín, no. El retorno a Marx que nosotros proponemos es un Marx renovado que sirva para la lucha anticapitalista y antiimperialista en nuestra época, ¿sí? No es un Marx previo, no queremos reconstruir la pared que se cayó en Berlín, esos barrios donde tomaban tanta cerveza. Esa pared no es nuestra pared. Por lo tanto, si se cayó, no la queremos reconstruir. Lo que nosotros queremos es ir contra el capitalismo a nivel mundial, ir contra el imperialismo a nivel mundial, construir un socialismo a escala mundial, a partir de América Latina y de todo el tercer mundo, pero también de los rebeldes del primer mundo, aunque hoy en día habría que rediscutir estas categorías, ¿no? Porque hay un tercer mundo dentro del primer mundo, está claro eso, y también hay un primer mundo dentro del tercer mundo, pero en términos generales, las relaciones de dependencia siguen existiendo. La palabrita dependencia no circula más, pero la dependencia existe y se ha multiplicado. Si comparamos cómo existe en la época que escribe Rui Mauro Marini y hoy en día, hay mucha más dependencia hoy que en aquella época. Entonces nuestro intento de retomar a Marx es a un Marx contemporáneo para las luchas actuales. Para la militancia, ¿por qué no? Cuando esos profesores nos impugnan, ustedes escriben como militantes, sí señor,
y a mucha honra. Si para eso Marx le dedicó tantos años de su vida a reflexionar sobre esto. Entonces, esa es la introducción del libro. Después tiene dos grandes partes. La primera es de crítica, la segunda es propositiva. En la primera sometemos a discusión usos, a nuestro modo de ver, ilegítimos de Marx, y en la segunda parte sostenemos nuestras hipótesis centrales, que muchas ya las fui adelantando, ¿no? El núcleo central de Marx como teórico de la explotación, pero también de la dominación y del poder, el papel de la violencia en la historia, la teoría crítica del fetichismo como núcleo central de la teoría del valor y de toda la arquitectura lógico-dialéctica del capital, ¿no? Esas son tesis centrales del libro, de la segunda parte. Brevemente, ¿qué usos de Marx cuestionamos? Los voy a mencionar porque tratamos de hacer un largo recorrido bibliográfico que en un margen de tiempo del video no se puede hacer y no conviene tampoco porque aburriría, ¿no? El que tenga ganas de leerlo lo puede leer. Hacemos básicamente 4 críticas. Al marxismo economicista, al marxismo del llamado factor económico, al llamado materialismo dialéctico, al marxismo reformista e institucionalista, que nos propone cambiar la sociedad sin que nadie se enoje, sin confrontación, sin lucha por la revolución y el poder. Nos parece como mínimo muy ingenuo, y el marxismo eurocéntrico, ¿no? Entonces criticamos el economicismo, criticamos el llamado materialismo dialéctico, desde el marxismo de la filosofía de la praxis, que no son dos nombres distintos para designar la misma filosofía, sino son dos corrientes distintas de filosofía marxista. Criticamos el reformismo institucionalista, que desde Eduardo Bernstein hasta el autonomismo contemporáneo pretende cambiar la sociedad sin confrontar, eludiendo los choques con el Estado capitalista, tiene una larga historia, y el marxismo eurocéntrico, que está presente ya incluso en la propia obra de Marx, pero como intentamos demostrar en otro libro que publicó la editorial Biblos, Marx en su tercer mundo, Marx superó sus propias limitaciones eurocéntricas, él mismo se quejó de esas limitaciones. En una carta a Wedemeyer, no sé cómo se pronuncia en alemán, a este amigo suyo que se fue a vivir a Estados Unidos, le dijo: las generaciones del futuro nos van a tener lástima por el carácter limitado de nuestro mundo mental. Él mismo advirtió, a medida que desde la década del 60 en adelante, 1860 en adelante, lo limitado de su punto de vista anterior, y fue descentrando su mirada. No es casual que en las obras escogidas de Marx y Engels, todos los pasajes, la carta a Veras a Zulich de 1881, la carta al periódico Anales de la Patria, sus escritos sobre China, sobre Irlanda, etcétera, no aparecen en las obras escogidas. ¿Quién las eligió? ¿Por qué esas son escogidas y otras no? Tenían una marca muy eurocéntrica. Intentamos someterlo a discusión. Y finalmente, en las tesis centrales planteamos que la teoría del fetichismo da cuenta de la dimensión cualitativa de la teoría del valor, se hace una pregunta que no se hizo en la economía política clásica, no solo cuánto valen las mercancías, sino por qué valen las mercancías, por qué el trabajo humano genera valor. Y la respuesta está en la noción de trabajo abstracto, clave en la obra de Marx, aquel tipo de sociabilidad de la actividad humana que se socializa recién a partir del intercambio, post festum, de manera irracional, no controlada, despilfarrando trabajo social global. Y la solución contra el fetichismo no es explicar mejor la teoría, la solución para superar el fetichismo es la revolución. Esa es la conclusión política de Marx. Solo vamos a poder superar el fetichismo mediante la revolución. Por eso es una obra política del Capital. Y para demostrarlo apela a la lógica dialéctica, parte de una identidad contradictoria que es la mercancía. Esa identidad contradictoria va desplegando sus contradicciones en la historia, en las distintas formas del valor, hasta llegar a la forma dinero. Hay un esquema en el libro, búsquenlo si les interesa. Y en la forma dinero, la forma equivalencial se transmuta en sujeto de la historia y se transforma en capital. El capital es un proceso en movimiento, es una sustancia en proceso. El capital es sujeto,
la lógica dialéctica que apela a Marx para explicarle el fetichismo como corazón de la sociedad capitalista, del mercado capitalista, describe al capital como sujeto, y la gran apuesta política es que el otro sujeto contendiente, la fuerza de trabajo, se rebele contra el capital. Esa sería, digamos, la síntesis de esta obra, dicho en tan poco tiempo, ¿no? Por último, un llamado. ¿Hay una conclusión de todo esto? Sí, hacemos un llamado a que si podés estudiar el capital, no le tengas miedo. Si querés juntarte con otra gente, es mejor leerlo colectivamente. Sumate a la resistencia. La alternativa de vida, la transgresión, no está en el mundo de la droga, ¿sí? No está en la autoayuda. La verdadera transgresión está en la revolución. Sumate a la resistencia. El marxismo es una filosofía de vida también, es una concepción materialista de la historia, es una filosofía de la praxis, es una teoría política de la hegemonía y de la revolución, es una teoría crítica de la sociedad capitalista, pero también es una filosofía de vida, además de un método dialéctico, etc. Una filosofía de vida muy superior a las filosofías de la autoayuda, ¿sí? Tiene normas de conducta práctica que permiten establecer vínculos humanos mucho más interesantes que los que nos propone el capitalismo, ¿no? Bueno, finalmente un agradecimiento de nuevo a los editores por publicar esta obra. Ojalá te guste si la podés conseguir por ahí. Y la idea nuestra es aportar a esa resistencia, ¿sí? Escribimos este libro como un pequeño granito de arena a favor de la resistencia contra el capitalismo como sistema mundial, contra el imperialismo y a favor de un proyecto revolucionario. Bueno, muchas gracias y nos vemos.